Me llamo Lorenzo Méndez y durante casi medio siglo he llevado en la espalda un peso que no me pertenece del todo, pero que elegí cargar. No porque fuera mi crimen, sino porque lo presencié. Y lo peor porque ayudé a ocultarlo. No por maldad, sino por miedo, por obediencia, por cobardía. Hoy tengo 74 años, y mientras escribo estas palabras con manos temblorosas, el viento del mes de agosto sopla entre los árboles secos de este pueblo olvidado. Aquí, en una casa de madera donde apenas llega la electricidad, he decidido romper el silencio. No espero redención. No la merezco. Pero tal vez, solo tal vez alguien escuche. Y recuerde. Porque hay una tumba sin nombre detrás de una capilla. Y dentro de ella el cuerpo de un niño cuyo rostro nunca he podido olvidar. Corría el año 1976, y yo era apenas un joven sacerdote, lleno de fe y fervor con 2 años recién cumplidos desde mi ordenación. Me enviaron a un pueblo al que pocos querían ir, San Marcos del Río, escondido entre las montañas de Durango. Era un lugar de caminos de tierra y silencio profundo, donde las noches eran tan oscuras que uno podía perderse dentro de sí mismo. La parroquia era pequeña con muros de piedra gruesa y una torre que apenas sostenía una campana rota. Me recibió el padre Braulio Santander, un hombre de unos 60 años, robusto, de voz gruesa y mirada que no sabía sonreír. Era el párroco desde hacía más de 30 años y la gente lo respetaba, o le temía. Nunca supe exactamente cuál de las dos cosas predominaba. «Aquí se viene a servir», me dijo el primer día sin darme la mano, no a preguntar. Asentí en silencio. Yo era nuevo obediente. Creía que la Iglesia era una fuerza del bien incorruptible. Pensaba que la obediencia era una virtud. No sabía que en ciertos lugares la obediencia podía ser un arma. San Marcos del Río era un pueblo detenido en el tiempo. Las mujeres cocinaban con leña, los hombres trabajaban la tierra y los niños corrían descalzos entre las piedras. La misa vespertina era el único momento en que todos se reunían. Al principio me conmovía ver sus rostros humildes, sus manos callosas unidas en oración. Pensaba, esto es el Evangelio vivo. Pero pronto empecé a notar cosas. Había un grupo de niños, todos varones entre 10 y 13 años, que servían de monaguillos. No eran más de 5. Siempre estaban cerca del padre Braulio. Él los llamaba sus pequeños soldados de Cristo. Los trataba con una mezcla de autoridad y afecto. Pero algo en su cercanía me inquietaba. Se refería a ellos por apodos, tocaba sus nucas con demasiada frecuencia y a veces los hacía quedarse después de la misa sin dar explicaciones. Una noche uno de ellos, Mateo, un chico de 12 años con ojos enormes y tristes, se me acercó mientras limpiábamos los bancos del templo. Me miró, vaciló. Y luego murmuró, «Padre Lorenzo, ¿usted cree que Dios se enoja si uno no obedece al otro padre?» Me quedé helado. Quise preguntarle más, pero en ese instante Braulio apareció en la puerta de la sacristía y lo llamó. Mateo bajó la cabeza y se fue con él como si arrastrara el alma. Esa noche no dormí bien. Al día siguiente le mencioné el incidente al padre Braulio con cautela. Le dije que el niño parecía angustiado, que quizás necesitaba atención. Él me miró con severidad y me respondió, «Los niños siempre inventan cosas, más cuando son pobres. A veces quieren llamar la atención». Y luego añadió con voz más baja, «Aprende esto, Lorenzo. Aquí no necesitas entrometerte en todo. Tu deber es rezar, confesar y obedecer. Nada más». Tragué saliva. No respondí. Me sentí como un niño regañado. Pasaron los meses. Mateo dejó de hablarme. Los otros niños también. Evitaban mi mirada. Uno de ellos, Elías, tenía moretones en los brazos. Cuando pregunté por ellos, me dijo que se había caído en el río. Pero su voz temblaba. Y sus ojos
Sus ojos eran un grito mudo. Una tarde de noviembre después de la misa vespertina, escuché ruidos extraños en la sacristía. Me acerqué, y antes de abrir la puerta, oí claramente una voz susurrando: «Si hablas te quedas sin casa. Tu mamá no tiene a nadie más». Y luego un sollozo ahogado. No abrí la puerta. Me quedé ahí paralizado. Fue la primera vez que elegí no actuar. La primera de muchas. El invierno llegó con lluvias que destrozaban los caminos con noches largas y húmedas. Un viernes después de misa, Braulio me pidió que lo acompañara al huerto detrás de la iglesia. «Tenemos que resolver un asunto», me dijo sin más. No entendí. Lo seguí. Llevaba una linterna y una pala. Caminamos hasta un rincón donde la tierra estaba removida. Me miró y dijo: «Tú eres parte de esta parroquia ahora. Así que debes ayudar». Allí envuelto en un saco yacía un cuerpo pequeño. Reconocí la ropa. Era Mateo. Se cayó y se golpeó la cabeza, dijo Braulio sin emoción. Nadie lo vio. Nadie lo sabrá. Yo quería gritar, correr, golpearlo, pero no hice nada. Me quedé quieto. Mis piernas no respondían. El miedo me congeló. Si te vas ahora si dices algo, tu madre allá en Zacatecas podría quedarse sin pensión. Ya sabes cómo es la iglesia con los traidores. Lo ayudé a cavar. Tardamos 1 hora. Al terminar me persigné con las manos llenas de tierra. Braulio no. Solo se limpió el sudor y dijo: «Lo mejor es que no hables de esto nunca». Esa noche vomité. Lloré. Me confesé a mí mismo en voz baja, pero no encontré absolución. Y desde entonces empecé a morir por dentro. Durante semanas no pude mirar al altar sin pensar en Mateo. Su rostro medio cubierto de tierra seguía apareciéndoseme cada noche. A veces soñaba que abría los ojos en mitad del entierro. Otras que me preguntaba por qué no hice nada. Y yo incluso en sueños no tenía respuesta. Las misas continuaban. La vida en San Marcos del Río no se detenía. Nadie preguntó por Mateo. La gente asumió que había sido enviado con unos familiares en Chihuahua, como el padre Braulio se encargó de decir. Yo apenas podía sostener la mirada de los fieles. Sentía que todo lo que decía en el púlpito era una mentira. Que Dios me escuchaba con vergüenza. Pensé en marcharme. Una noche empaqué mis cosas, escribí una carta al obispo y me preparé para irme al amanecer. Pero cuando salí de la rectoría, vi a Elías el monaguillo más joven sentado en el escalón del templo temblando bajo la lluvia. Me acerqué. Le ofrecí una manta. «¿Qué haces aquí tan tarde?» «No tengo a dónde ir», dijo con la voz apagada. Me senté a su lado. Tardó varios minutos en atreverse a hablar. Pero cuando lo hizo, fue como abrir una represa rota. Mateo me dijo lo que el padre Braulio le hacía. Dijo que no aguantaba más. Que si intentaba irse lo matarían. Yo pensé que era exagerado. Hizo una pausa. Pero ahora Mateo ya no está. Y sé que fui el siguiente. Le pregunté qué quería decir con eso. Elías bajó la mirada. Él me llama por las noches. Me dice que si hablo me van a encontrar en el río. Como a Ramiro. Ramiro, un niño que servía aquí hace años. Nadie lo recuerda. Pero mi abuela decía que también desapareció, después de una visita del obispo. Sentí que se me helaba la sangre. No me fui. No podía dejar solo a ese niño, ni al resto. Así que decidí quedarme, pero ya no como sacerdote, sino como testigo. Empecé a escribir todo, cada nombre, cada gesto, cada palabra que escuchaba detrás de las puertas.
Tenía miedo, sí, pero ya no el mismo miedo. Era un miedo con rabia, con vergüenza, con culpa acumulada. Y esa culpa me impulsaba. Una tarde llegó una visita inesperada a la parroquia Monseñor Tadeo Rivas, enviado directamente desde la diócesis de Durango. Decía que venía a inspeccionar la situación del templo, pero su tono dejaba claro que ya sabía todo lo que necesitaba saber. Padre Lorenzo me dijo al final de la misa: «Acompáñeme a la rectoría. Quiero hablar con usted en privado». En el despacho me ofreció café. No lo acepté. «Sé que ha habido dificultades», comenzó con una voz suave, como un médico que anuncia una enfermedad incurable. «La Iglesia ha recibido algunas cartas preocupantes. Rumores». Lo miré sin responder. «Usted es joven. Tiene un futuro brillante. No querría ver arruinada su carrera por confusiones o malentendidos. La gente malinterpreta muchas cosas». «No fue un malentendido», le dije. «Mateo está muerto». Y lo enterramos detrás de la capilla. Un silencio helado se instaló entre nosotros. Lorenzo dijo usando mi nombre como una advertencia: «Escuche con atención. Hay cosas que se manejan de otro modo. No puede usted ir por ahí denunciando sin pruebas. Podría hacerse daño, y podría causárselo a su madre, a su familia. El mismo patrón. Las mismas amenazas veladas». Le dije que no pensaba callar, que tenía todo por escrito, y que si algo me pasaba alguien lo sabría. Esa noche Elías desapareció. No estaba en la rectoría, tampoco en su casa. Su abuela dijo que no había vuelto desde la mañana. Lo buscamos por horas, hasta que al amanecer un campesino lo encontró cerca del puente entre la maleza, con signos de haber sido golpeado. Respiraba, apenas. Lo llevamos a la clínica más cercana. Estuvo inconsciente 2 días. Cuando despertó, no recordaba nada. O eso dijo. Yo sabía que el miedo se lo había comido por dentro, lo mismo que a tantos otros. Decidí irme, pero no sin hacer algo antes. Tomé mis notas, mis cartas, todo lo que tenía, y viajé a Durango. Me presenté sin cita en la diócesis exigiendo hablar con el padre Guillermo Rentería, un viejo sacerdote con fama de ser incorruptible. Lo conocí cuando era seminarista. Fue él quien me enseñó que la verdad duele pero purifica. Me recibió en su despacho con su sotana polvorienta y su mirada cansada. «¿Qué te trae por aquí, Lorenzo?», le conté todo. Desde Mateo hasta Elías. Desde la noche del entierro hasta la visita de Tadeo Rivas. Le mostré mis cuadernos, mis apuntes, mis miedos. Cuando terminé, no habló por un largo rato. Luego, con un suspiro, dijo: «Esto es devastador, pero real. Lo sé porque no eres el primero en venir. Solo que los otros no vivieron para contarlo». Se levantó, cerró la puerta con llave y me dio una advertencia. «A partir de ahora tu vida no te pertenece. Si decides seguir con esto, debes estar dispuesto a perderlo todo, incluso tu nombre». Asentí. Ya lo había perdido todo hacía meses. Solo me quedaba la verdad. «Te mandaré con alguien», me dijo. «Una periodista. Se llama Diana Vergara. Es valiente. No se amedrenta. Pero si decides hablar no habrá retorno». Me dio un papel con su dirección y una frase: «Dios ve lo que los hombres ocultan. Pero a veces necesita testigos que se atrevan a mirar». Esa noche regresé a San Marcos del Río por última vez. Entré al templo, encendí todas las velas y recé. No por mí, sino por Mateo, por Elías, por Ramiro, por todos, y por lo que estaba a punto de hacer. Tomé un autobús nocturno rumbo a la capital del estado. El trayecto fue largo y cada kilómetro se sentía como un juicio.
A mi lado la mochila de lona contenía todo lo que tenía para ofrecer los cuadernos con mis anotaciones, las cartas sin respuesta y una fotografía vieja de Mateo tomada por su madre antes de su primera comunión. Llegué al amanecer. La ciudad me pareció un mundo ajeno, demasiado ruidosa, demasiado viva. Me sentía como un fantasma entre los vivos. Diana Vergara vivía en un pequeño apartamento sobre una panadería. Era una mujer en sus 40, delgada, con ojeras marcadas y mirada directa. Me recibió con una taza de café y pocas palabras. «Usted es el padre Méndez, fui sacerdote, sí. Ya no me siento digno de ese título». No dijo nada. Solo me ofreció asiento. Puse los documentos sobre la mesa. Uno a uno empezó a revisar los papeles mientras yo hablaba. Mi voz temblaba al principio, pero luego se volvió firme. Era como si cada palabra expulsara un demonio. «Esto es más grande de lo que imaginaba», murmuró al pasar las páginas. «Hay fechas, nombres, testimonios parciales. Y si esto es cierto», miró mi cuaderno con cuidado, «no es un caso aislado». Asentí. Es un sistema, no una excepción. Nos quedamos en silencio. Luego me preguntó: «¿Está dispuesto a contar su historia en público?» «Sí», respondí sin dudar. «Pero quiero que sepa algo, esto no se trata de mí. Yo no soy la víctima. Yo fui testigo y cómplice por omisión». Diana encendió una grabadora. «Entonces empiece desde el principio, sin suavizar nada, como si nadie fuera a escucharlo, pero como si todos debieran hacerlo». Durante horas hablé. Conté lo que vi, lo que hice, lo que callé. Cada relato abría una herida, pero también liberaba algo. Al final Diana tenía lágrimas en los ojos. No me abrazó, no me consoló. Solo dijo: «Gracias. Ahora, prepárese». Los días siguientes fueron una espiral. Diana empezó su investigación de campo. Entrevistó a campesinos vecinos de San Marcos, antiguos monaguillos. Algunos hablaron, otros callaron con miedo. La mayoría bajaba la mirada al escuchar el nombre del padre Braulio. En una de esas visitas, Diana descubrió algo que yo no sabía: había más tumbas. Un anciano don Leandro, cuidador del cementerio, le confesó en voz baja que el padre Braulio lo obligaba cada ciertos años a cavar en el terreno detrás de la capilla. Decía que eran reposos especiales, que no debía preguntar. Yo solo obedecía. Uno era un niño de pantalones cortos. Otro, no sé. Venían envueltos en tela de altar. Diana grabó su testimonio. También fotografió los sitios. No había cruces, ni nombres, solo tierra removida. Silencio sobre silencio. La periodista preparó un primer dossier con todo lo que habíamos recopilado. Lo presentó a un medio local de línea progresista con fama de denunciar abusos. Al principio mostraron interés, pero tras unos días de silencio, recibimos una respuesta escueta. «Lo sentimos. Es un caso demasiado delicado para nuestra línea editorial actual. Eufemismo para la Iglesia aún es intocable». Diana no se rindió. Contactó a un medio extranjero, una red de periodistas en Madrid que investigaban abusos institucionales. Enviaron una copia digital del material. Nos dijeron que necesitaban verificar ciertos datos, pero que estaban interesados. Mientras tanto yo empecé a recibir llamadas, primero silenciosas, luego con frases cortas: «Cállese, padre, no arruine lo poco que le queda». Una noche alguien rayó la puerta del apartamento de Diana con una cruz invertida. Al día siguiente su auto amaneció con las llantas reventadas. Yo sentía el mismo miedo que había sentido en 1976. Pero esta vez decidí no retroceder. Diana, por su parte, se volvió más cauta. Se mudó temporalmente. Guardó duplicados de todo.
Incluso me entregó una copia sellada de los documentos para que los escondiera en un lugar seguro. Por si me pasa algo, dijo sin dramatismo. La historia no puede morir conmigo. Una noche me buscó una mujer. Se llamaba Lucía Andrade. Tendría unos 50 años. Dijo que había sido catequista en San Marcos durante los años 80. Quería hablar, pero en privado. Nos encontramos en un parque. Llevaba un pañuelo en la cabeza y un rosario en la mano. Padre Méndez, yo sé lo que usted hizo. No todo. Pero sé que intentó detenerlo. No fue suficiente, respondí. Llegué tarde. Demasiado tarde. Ella bajó la mirada. Luego dijo algo que me partió por dentro. Mi hijo David fue uno de los monaguillos. Se quitó la vida en 1994. Tenía solo 22 años. Nunca quiso hablar. Solo decía que la iglesia lo había dejado sin alma. Nos quedamos en silencio. Ella no lloró. Yo sí. ¿Puedo contar su historia?, le pregunté. ¿Puedo decir su nombre? Sí. Pero diga la verdad. No la limpie. No la suavice. Le prometí que lo haría. Días después recibimos una respuesta del medio español. Habían confirmado los registros de Mateo, la desaparición sin reporte y las irregularidades en la parroquia. El periodista principal Álvaro Linares viajaría a México para conocer el caso de primera mano. Pero no llegaría. El vuelo fue cancelado. 2 días después, Diana recibió un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía de su hija saliendo de la escuela. Y una nota. No juegues con lo que no entiendes. Fue la primera vez que la vi temblar. Están conectados, murmuró. Esto no es solo un sacerdote corrupto. Es una red. Y yo entendí algo: el infierno no estaba en el fuego. El infierno era esto. El silencio. La impunidad. El poder disfrazado de cruz. No podíamos parar. Pero tampoco podíamos seguir igual. Entonces surgió el plan. Diana y yo sabíamos que la ruta directa estaba bloqueada. El miedo se había activado. El poder detrás del padre Braulio no era solo el de un hombre viejo con sotana. Había una red, una estructura. Y cada vez que empujábamos un poco más la verdad hacia la luz, una sombra más grande se nos cernía encima. Por eso el plan tenía que ser sigiloso. Sabíamos que en algún lugar debía haber documentos internos, cartas, transferencias, reportes. Algo que vinculara oficialmente al padre Braulio con la jerarquía de la diócesis. Porque una cosa era el testimonio, otra el papel con sello y firma. Fue entonces cuando recordé a Herminio Lazo, un antiguo seminarista que años atrás había trabajado en los archivos de la diócesis de Durango. Lo busqué durante días. No estaba en redes sociales ni en los registros públicos. Finalmente un sacerdote retirado me dio una pista. Vivía en las afueras de Gómez Palacio, retirado del mundo, cuidando gallinas y con miedo hasta de su propia sombra. Lo encontré en una cabaña polvorienta, acompañado solo por un perro viejo y una Biblia sin tapa. Al principio, no quiso hablar. Me cerró la puerta en la cara. Volví al día siguiente. Y al siguiente. Hasta que una noche, mientras me sentaba afuera bajo la lluvia, lo escuché decir: «Usted era el joven callado. El que llegó en el 76. El que no sabía que ya estaba en el infierno». Entré. Me senté frente a él. Y entonces lo soltó todo. El padre Braulio tenía protección. Desde muy arriba. Yo lo vi con mis propios ojos. Cartas selladas desde Roma pasando por la Nunciatura archivadas bajo llave. Decían cosas como prudencia con San Marcos del Río. O no remover por ahora. Y una frase que jamás olvidé.
Los asuntos de disciplina deben tratarse internamente sin escándalos. Aún tienes esas cartas. Negó con la cabeza. Las destruyeron. Pero... Se levantó con dificultad y caminó hacia un rincón del cuarto. Yo hice copias. Por miedo. Por rabia. Por no volverme loco. Sacó una caja metálica. Polvorienta. Oxidada. Dentro había carpetas con papeles amarillentos, sobres con membrete oficial y hojas a máquina con anotaciones en latín. No sé cuánto vale esto, pero sé que es real. Lloré. No por las pruebas, sino porque por fin alguien más había tenido el coraje de guardar la verdad, aunque fuera en silencio. Volví con Diana esa misma noche. Pasamos horas revisando los documentos. Estaban ahí los nombres de varios obispos, incluso el del entonces cardenal Gutiérrez Montoya, quien hoy ocupaba un cargo alto en el Vaticano. Algunos documentos llevaban su rúbrica. Otros eran respuestas firmadas por secretarios. Todos hablaban de prudencia, silencio, disciplina interna. Nada decía la palabra abuso. Nada decía niños, pero todo lo insinuaba. Diana lo entendió de inmediato. No necesitamos que digan violación o encubrimiento. Basta con mostrar que lo sabían, que lo permitieron. Armamos el segundo dossier, más robusto, más técnico, con fuentes cruzadas, fechas, testimonios y ahora documentos. Lo enviamos a 3 periodistas internacionales, uno en España, otro en Argentina y uno en Estados Unidos. Todos nos respondieron. Todos dijeron lo mismo. Esto es dinamita. Pero hay que hacerlo bien. Empezaron a preparar una publicación conjunta. Mientras tanto, las amenazas crecieron. Un día un hombre se presentó en la parroquia donde me alojaba. Dijo ser representante del arzobispado. Quería hablar conmigo. No tiene por qué terminar mal, me dijo con una sonrisa falsa. Usted ya es un hombre mayor. Está cansado. Ha hecho suficiente. ¿Por qué no dejar que las cosas sigan su curso? Le pedí que se fuera. Me dejó una tarjeta. Decía simplemente Departamento de Apoyo Clerical, Arquidiócesis del Norte. En el reverso una frase escrita a mano. La obediencia también es misericordia. Diana no se sorprendió. Lo van a intentar todo, me dijo. Intimidarnos, comprarnos, silenciarnos. Pero no pudieron. Porque ya habíamos sembrado la semilla. Y cuando las semillas se plantan en tierra fértil, crecen. Una semana antes de la publicación internacional, recibimos una llamada desde el Vaticano. Era un número que yo no reconocía. Una voz pausada con acento italiano se presentó como Padre Niccolò Bianchi, asesor del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Hemos sido informados del material que posee. Queremos hablar con usted, escucharlo, comprender. Desconfiamos, pero aceptamos. Nos citaron en una pequeña misión diplomática en la Ciudad de México. No era territorio del Vaticano, pero casi. El encuentro fue extraño. En una sala sencilla con un crucifijo al fondo, el padre Bianchi escuchó todo con expresión contenida. No tomaba notas. Solo asentía de vez en cuando. ¿Por qué habla ahora, padre Méndez?, me preguntó al final. Porque ya es tarde, respondí. Y porque aún hay niños que siguen sirviendo a lobos con sotana. Bianchi guardó silencio. Luego dijo: no puedo prometer justicia, pero puedo garantizar que su testimonio quedará registrado, y que alguien en algún momento lo leerá con los ojos abiertos. Eso era todo, y al mismo tiempo, no era nada. Al salir, Diana me miró con determinación. Nosotros no esperamos justicia. La vamos a provocar. El 28 de noviembre de 2001,
Se publicó simultáneamente en 3 países el reportaje titulado El imperio del miedo, archivos de la Iglesia que nunca quiso ser leídos. En él mi nombre aparecía con todas sus letras: Lorenzo Méndez, ex sacerdote, testigo y sobreviviente del silencio. Hubo una tormenta mediática. La Iglesia mexicana emitió un comunicado ambiguo. El Vaticano dijo que abriría una investigación. Varios periodistas recibieron amenazas. Unos cuantos sacerdotes fueron trasladados discretamente. Pero lo más importante sucedió en San Marcos del Río. Por primera vez en décadas, alguien colocó una cruz de madera en el terreno detrás de la capilla, y en ella una inscripción: Aquí descansan los hijos del silencio. Pero su verdad ya no duerme. Los días siguientes a la publicación fueron una mezcla de caos y revelación. Por primera vez en mi vida no tenía que convencer a nadie. No tenía que suplicar para que escucharan. La historia estaba ahí en tinta en Internet, en la voz de locutores que apenas podían pronunciar mi apellido sin temblar. Las llamadas llegaron como lluvia en temporada: periodistas, víctimas, abogados, sacerdotes, algunos para agradecer, otros para amenazar. La Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un comunicado en el que prometía una investigación seria, independiente y comprometida con la verdad. Pero todos sabíamos lo que eso significaba: contención, no justicia. La diócesis de Durango negó todo. Afirmaron que el padre Braulio había muerto hacía un año por causas naturales, que nunca hubo denuncias formales, que todo era una interpretación exagerada de hechos antiguos. Pero alguien más habló: Elías. Aquel niño que encontré temblando bajo la lluvia décadas atrás, ahora era un hombre. Delgado, de mirada cansada, pero con una firmeza que no había conocido en nadie más. Se presentó públicamente. Dio su testimonio ante cámaras. Contó lo que Braulio le hizo. Cómo lo silenciaron. Cómo casi se quita la vida en su juventud. Cómo vivió con culpa pensando que había traicionado a Mateo por callar tanto tiempo. Pero si hoy hablo, dijo, es porque alguien se atrevió antes que yo, y porque sé que aunque no salvamos a todos, podemos salvar a los que aún están vivos. Sus palabras recorrieron el país como un relámpago. La reacción fue inmediata. Se conformó una Comisión Federal de Justicia Eclesial sin participación directa del clero. Una primera en la historia moderna de México. Algunos dijeron que era solo teatro, otros que era el comienzo de algo. Yo no sabía qué pensar. Mi salud empezó a deteriorarse. Las noches eran más largas. Me costaba respirar. Pero había una calma nueva en mi interior, como si al fin estuviera cumpliendo la penitencia que nunca me impusieron. Diana seguía firme. Aunque vivía rodeada de miedo, no retrocedía. Su hija fue enviada a estudiar a otro país, lejos, segura. Yo le pregunté si no se arrepentía. Me arrepiento de haber tardado, me respondió, no de haber contado la verdad. Una mañana recibimos una carta. Venía del Vaticano. Oficial. Sellada. En latín. Un comunicado breve. El Santo Padre ha tomado nota de su testimonio. Lo agradece. Será incluido en el archivo de casos históricos para estudio y formación del clero. No decía gracias. No decía lo sentimos. Pero venía acompañada de otra carta. Personal. Firmada por don Salvador Ortega, un obispo mexicano ahora en Roma. Lo conocí cuando yo era seminarista. Era joven, rebelde, incómodo para los superiores. Y por eso lo enviaron lejos. Su carta decía, querido Lorenzo, leí cada palabra, vi cada prueba, conozco cada nombre. Y lloro con usted. La Iglesia que cayó hoy empieza a escuchar. Lento sí, tarde sí, pero es un principio.
No hay altar que valga más que una verdad dicha a tiempo. Eso fue lo más cerca que estuve de una absolución. Pasaron los meses. Las investigaciones se alargaron. Se exhumaron cuerpos. Se descubrieron más documentos. Se reconocieron 11 víctimas solo en San Marcos del Río. Yo sabía que eran más, pero esas 11 ya no estaban solas. Fui invitado a hablar ante un grupo de seminaristas. Dudé, no me sentía digno, pero Diana me convenció. Tienen que ver lo que pasa cuando no se habla, cuando se obedece sin conciencia. En el seminario, frente a una sala con casi 100 jóvenes de sotana, hablé. Les conté la historia, no la mía, la de Mateo, la de Elías, la de Lucía, la de los que no pudieron contarla. Un seminarista levantó la mano al final. «Usted todavía cree en Dios», lo pensé. Miré el crucifijo que colgaba detrás de ellos. No ese Cristo de oro y corona limpia, sino el real. El colgado, el traicionado, el silencioso. Sí, pero no en el Dios que protege a los poderosos, sino en el que llora con los que no tienen voz. En ese sí creo. Hubo silencio. Y luego aplausos. No de entusiasmo, sino de respeto, de duelo compartido. Ese día entendí algo. Había salvado mi alma, no por mí, sino por ellos. Los olvidados, los enterrados sin nombre, los niños que alguna vez pensaron que la iglesia era un refugio y encontraron un infierno con sotana. Una semana después volví a San Marcos del Río. El templo seguía igual. Viejo, callado. En la parte trasera alguien había puesto flores en la cruz de madera. Flores frescas. No sabía quién. No pregunté. Me senté frente a la cruz. Saqué mi cuaderno y escribí: «No me arrepiento de haber callado tanto tiempo. Me arrepiento de haber tardado tanto en hablar». Alguien me tocó el hombro. Era una niña. No tendría más de 8 años. «¿Usted es el padre Lorenzo?» Lo fui. Ahora solo soy un viejo que escucha. Ella sonrió. «Mi abuelita dice que usted ayudó a salvar a los niños que ya no podían gritar». Le acaricié la cabeza. Lloré. Porque por fin alguien lo había entendido. Y esa niña no tenía miedo. Después de mi visita a San Marcos del Río supe que ya no volvería. No porque tuviera miedo, sino porque por fin había cerrado un círculo. Volví a la ciudad con la salud más frágil, pero con el espíritu más firme que nunca. Los médicos me recomendaron reposo. Diana me pidió que considerara mudarme cerca de su casa para que pudiera vigilarme mejor. Acepté. Nos instalamos en un pequeño departamento humilde pero cálido. Tenía una ventana que daba al oeste. Desde ahí cada tarde veía cómo la luz caía sobre los techos como una bendición silenciosa. Empecé a escribir. No por fama, no por libros, sino porque quería dejarlo todo registrado con mis palabras, sin adornos, sin filtros, solo la verdad cruda, incómoda y necesaria. Memorias de un sacerdote que decidió hablar. Claro, escribí en la portada de un cuaderno nuevo. Las páginas se llenaban rápido. A veces escribía con rabia, otras con lágrimas. Recordaba detalles que creía haber olvidado. Rostros, olores, frases. El sonido hueco de la pala en la tierra mojada. La mirada vacía de Mateo. El susurro tembloroso de Elías. Mientras escribía recibía cartas, muchas, de víctimas, de familiares, de seminaristas que habían renunciado al ver lo que ocurría, de madres que después de décadas entendían por qué sus hijos se habían roto sin explicación, de sacerdotes en rincones lejanos que me decían: «Ahora sé que no estoy solo». Un día recibí una carta del extranjero. Venía desde Londres.
Era de una mujer llamada Clarissa Varela, abogada de derechos humanos. Me decía que su equipo trabajaba en un archivo global de denuncias eclesiásticas y que querían incluir mi historia como caso de estudio. Me preguntó si podía hablar en una conferencia internacional. Por videollamada si mi salud no lo permitía en persona. Acepté. El día de la transmisión me conecté desde mi habitación con la cámara encendida y una cruz de madera colgada detrás de mí. Del otro lado había más de 100 personas conectadas. Abogados, víctimas, periodistas, sacerdotes, estudiantes. Comencé con una frase simple. No soy un héroe. Solo fui un hombre con miedo que un día decidió que el silencio ya no lo protegía. Y conté todo. Una vez más. Desde el principio. Al terminar hubo silencio. Luego un aplauso lento profundo. No celebraban mi valor. Celebraban el hecho de que por fin alguien había puesto palabras a su propio dolor. Esa noche dormí como no dormía desde 1976. Un mes después Diana me acompañó a visitar el archivo donde se resguardaban los testimonios. En una sala de madera con estanterías polvorientas, encontramos una carpeta con mi nombre, Testimonio Méndez Lorenzo. Clasificación Crímenes Institucionales, México. Dentro, junto con copias de mis cuadernos, estaba una carta manuscrita que no recordaba haber escrito. Era corta. Decía: perdonar es una palabra enorme. Pero no odiar ya es un comienzo. No los perdoné. Pero tampoco permití que me definieran. Viví. Vi. Y hablé. Y si Dios existe, sabrá qué hacer con todo esto. Diana me miró en silencio. Me apretó la mano. En los meses siguientes muchos de los implicados fueron retirados. Algunos murieron. Otros simplemente desaparecieron del radar eclesiástico. El padre Braulio ya no estaba. Su tumba estaba sellada con una lápida blanca. Pero nadie ponía flores. Nadie rezaba por él. En cambio, la tumba improvisada de Mateo se llenaba de velas de cartas de dibujos hechos por niños. Una vez alguien escribió: «Gracias por no haberte callado, Mateo. Lo hiciste despertar a él». Ese él era yo. En 2023 recibí una visita inesperada. Una joven con mirada brillante, unos 20 y tantos años, se presentó en mi puerta. Dijo llamarse Matea. «Soy hija de Elías», me dijo. Él me pidió que viniera. Dice que tal vez usted no aguante mucho tiempo más, pero que yo tengo que conocerlo. Nos sentamos en la cocina. Le serví té. Hablamos durante horas. Matea no hablaba con rabia. Hablaba con conciencia, con firmeza, con claridad. Estudio psicología. Trabajo con niños abusados. Mi papá me enseñó que el mayor error que uno puede cometer en la vida es callarse por respeto al miedo. Le sonreí. Entonces él sí sobrevivió, dije. Sobrevivió. Gracias a usted. Las semanas pasaron. El frío volvió. Mis piernas ya no respondían como antes. Las noches eran más largas. Diana me leía en voz alta fragmentos de mi propio libro. A veces reía. Otras cerraba los ojos y lloraba. Una noche, al final de un capítulo, me preguntó: «¿Qué crees que habría pasado si no hubieras ayudado a enterrar ese cuerpo?» Guardé silencio un largo rato. Creo que me habría muerto igual, pero sin saber por qué. Ella no preguntó más. Solo me cubrió con una manta. Me dejó descansar. Y en sueños vi a Mateo. No como en las pesadillas. Esta vez lo vi sonriendo, jugando, corriendo entre árboles, viendo hacia atrás, como invitándome. Pero yo me quedé ahí, de pie, mirando, sabiendo que aunque no podía seguirlo aún,
Por fin lo había dejado ir. Los últimos meses de mi vida no fueron tristes. Fueron lentos, lúcidos, como una puesta de sol larga y clara en la que uno sabe que la noche llegará, pero ya no la teme. Cada día escribía una página más. Ya no para denunciar, ya no para recordar, sino para dejar algo que no muriera conmigo, la certeza de que hablar, aunque sea tarde, aunque sea solo, tiene sentido. Matea me visitaba los domingos, me contaba sobre sus pacientes, me leía cartas de niños que sobrevivían, que sanaban, que volvían a reír. A veces me preguntaba cosas que yo no sabía responder. ¿Por qué Dios permitió todo eso? No lo sé, le decía, pero también permitió que tú existieras. Y eso ya equilibra un poco la balanza. Diana me seguía cuidando, pero ahora más que periodista era mi amiga. Mi hija no biológica. Me cortaba el cabello. Me preparaba sopa caliente. Me discutía sobre política y luego me abrazaba en silencio. Una tarde de enero me desperté más débil que de costumbre. Lo sentí en los dedos, en los ojos, en el alma. Llamé a Diana. Le pedí una cosa. Quiero que publiques el libro, no como testimonio judicial, sino como historia, como advertencia, como linterna. Con tu nombre real, sí. Que sepan que fui sacerdote, que me caí, que ayudé a enterrar un niño, pero que también cavé para sacar la verdad. Un mes después el libro fue publicado en versión digital por una red de apoyo a víctimas. En menos de una semana fue traducido a 4 idiomas. Recibí cartas desde Chile, Filipinas, Alemania, Sudáfrica. Una decía: hoy pude contarle a mi esposa lo que me hizo aquel cura en mi niñez, porque su historia me enseñó que el silencio no me protegía, me pudría. Otra decía: ya no quiero morir, porque si usted sobrevivió a eso, yo también puedo. No respondí a todas, pero leí cada palabra y lloré, porque no eran para mí, eran para Mateo. En marzo recibí una carta con sello del Vaticano. Era oficial, pero dentro había otra hoja, una nota escrita a mano. Hermano Lorenzo, he leído tu libro. Lo compartí con mis seminaristas. Lo lloramos juntos. Y oramos por ti. Sé que fuiste parte del silencio, pero también fuiste parte del grito. Y eso a los ojos de Dios tiene valor eterno. Padre Salvador Ortega. El 5 de abril amanecí más liviano. Respiraba con dificultad, pero no sentía miedo. Diana me encontró en la mecedora con la manta sobre las piernas, los ojos entrecerrados y una sonrisa en los labios. Tenía el rosario de mi madre entre las manos, el mismo que guardé desde que era joven, el mismo que sostuve cuando enterramos a Mateo, el mismo que apreté cuando me decidí a hablar. No dije nada. No dejé carta final. Mi libro ya era la carta. Mi tumba fue sencilla, tal como pedí. En un cementerio pequeño junto a la parroquia donde enseñan catecismo a niños descalzos y libres. En la lápida solo dice: Lorenzo Méndez vivió. Cayó, pero habló. Al entierro acudieron muchos. Diana, Matea, Elías ya viejo con bastón en mano, seminaristas, periodistas, sobrevivientes, y un grupo de niños que soltaron globos blancos en el cielo. Uno de ellos, antes de irse, puso una nota escrita con crayón en mi tumba. Decía: gracias por no quedarte callado, padre. Y eso fue todo. Ese fue el final. O quizá apenas el principio. Porque cada vez que alguien cuenta la verdad, aunque tiemble, aunque duela, aunque ya sea tarde, una cruz vieja se cae.
y un niño en algún rincón del mundo vuelve a dormir sin miedo. Amén.